Vamos a iniciar en esta mañana con una lectura de la palabra del Señor. Para todos los aquí presentes y las personas que nos están viendo y escuchando en otros lugares, vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Corintios, en el capítulo 14. Allá para la familia Acevedo López en Costa Rica, para Katiuska en Ecuador, un saludo muy especial. Pueden mirar aquí en la palabra del Señor, y para Loger Moreno en el Perú, lugares donde la gente está viendo y escuchando. Para también nuestra amiga Patricia Natalia y Joana. Hace poco dijeron que estaban conectados, así que un saludo muy especial para ellas. Vamos a buscar todos entonces, los que nos están escuchando de lejos y aquí cercanos, Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, puedes buscar ahí, en la palabra del Señor. Entonces dice la palabra del Señor lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 14. No es primero de Corintios, es primera porque es una carta. Y cuando hablan de reyes, no es primera de reyes, sino primero de reyes, porque son reyes, no son reinas. Entonces, son cositas para que vamos corrigiendo dentro de la manera de hablar de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 14. Y la palabra del Señor dice así: fomenten este amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo el don de profetizar, porque el que habla en lenguas en realidad no habla con los demás, sino con Dios. Nadie entiende qué dice, pues habla secretos por medio del Espíritu. Pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerzas, ánimo y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. Me gustaría que todos ustedes pudieran hablar en lenguas, pero me gustaría más que todos pudieran profetizar, porque el que profetiza es más importante que el que habla en lenguas, a menos que alguien interprete, pues de esta manera sí puede fortalecer a la iglesia. Entonces, hermanos, ¿en qué les ayudo si hablo en lenguas? Solo les sirvo de ayuda si les hablo por medio del don de revelación, del conocimiento, de profecía o de enseñanza. Lo mismo sucede con los objetos que suenan, por ejemplo, la flauta o el arpa. Si los sonidos no son claros, nadie puede saber cuál es la melodía que está tocando. Y si la trompeta de guerra no suena bien, nadie va a alistarse para combatir. Así sucede con ustedes si hablan con palabras que no se pueden entender. Nadie va a saber lo que dijeron. ¿Cómo será? Nadie va a saber lo que dijeron. Será como hablarle al viento. Es cierto que hay muchos idiomas en el mundo y todos tienen significado. Pero si yo no entiendo lo que alguien me dice, seré como un extranjero para él, y el que habla será como un extranjero para mí. Sucede lo mismo con ustedes. Ya que ustedes tienen afán de manifestaciones espirituales, busquen las que fortalecen a la iglesia. Así que el que habla en lenguas debe orar para que también pueda interpretar lo que dice. Pues si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente no entiende nada. Entonces, ¿qué puede hacer? Oraré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Y cantaré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Porque si alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué harán los que no entienden? Cuando des gracias a Dios, cuando des gracias no podrán decir así sea, porque no entienden lo que dicen. Puedes agradecer muy bien, pero eso no fortalece a los demás. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en las reuniones de la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que instruyan a los demás
que 10.000 palabras en un idioma que nadie sabe. Hermanos, no piensen como niños. Sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés, y en su modo de pensar sean como adultos maduros. Así dice en las Escrituras: le hablaré a este pueblo, pero ni aún me harán caso. Y dice el Señor. Por eso vemos que el uso de diferentes lenguas muestra cómo es que Dios trata con los que no creen, no con los que creen. Y la profecía, en cambio, muestra cómo es que Dios obra por medio de los que creen, no de los que no creen. Supongan que toda la iglesia está reunida y todos hablan en lenguas. Si entran los que no entienden o los que no creen, no dirán que todos ustedes están locos. Pero supongan que todos profetizan. Si entra alguien que no cree o que no entiende y oye lo que están diciendo, va a darse cuenta de sus pecados y será juzgado por lo que ustedes dicen. Pero los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y se postrará rostro en tierra para alabar a Dios, diciendo: en verdad, Dios está entre ustedes. Estamos en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Entonces, hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación, otro hable en lenguas y otro interprete. Todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia. Si alguno de ustedes hablan en lenguas, que solo hablen 2 o 3 cuando mucho, cada uno por turno y con un intérprete. Si no hay alguien que interprete, que el que hable en lenguas guarde silencio y que hable consigo mismo y con Dios. Cuando tomen la palabra los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen lo que digan. Si en ese momento alguien que esté allí sentado recibe un mensaje de Dios, el primero debe dejar de hablar. Todos pueden hablar si lo hacen uno por uno, para que todos aprendan y estén animados. La inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz con todas las iglesias del pueblo de Dios. Damos gracias al Señor por la porción de su palabra. Entonces aquí hay un resumen de lo que hablábamos el domingo pasado acerca del don de lenguas, de los diferentes dones. Y entonces lo que vamos a hacer es revisar en el estudio bíblico, revisar la palabra del Señor en cuanto a lo que está diciendo la palabra, cómo se usa, cómo debe aplicarse y demás. Mientras llegamos allí a ese momento de la explicación bíblica, vamos entonces a tener un tiempo de oración. Vamos a buscar el rostro de nuestro Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que creamos con certeza de que Dios está aquí. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, o sea, él dice: estoy convencido de que el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces vamos a clamar al Señor, vamos a hablar a Él, vamos a buscar su rostro en oración, vamos a pedirle que nos examine, que revise aún nuestros pensamientos, que vea si hay en nosotros caminos de perversidad y que nos lave para ser limpios. El que encubre sus pecados, dice el Señor, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces comencemos por presentar ante el Señor nuestras faltas. Esta semana seguramente le fallamos al Señor de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también peca. Entonces vamos a decirle al Señor primeramente que nos perdone, que, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y pruébame. O sea, el mejor examen es el Señor. Pidámosle al Señor que nos haga una radiografía espiritual. Cuando usted va donde el médico, le manda una radiografía para mirar ¿qué? Todo lo que tiene. Ahora han sacado un aparato donde lo acuestan a uno, lo meten allí en la cámara y el aparato marca todo lo que usted tiene.
del cerebro, del corazón, de sus arterias, sus articulaciones. O sea, lo único es, lo colocan en el aparato, entra y ahí la lectura sale todo completico, qué tiene y qué no tiene. Bueno, que el Señor nos coloque en un rayo X espiritual y nos examine, nos revise para que revele todo lo que hay en nosotros. Como dice el salmista, si hay en mi camino de perversidad, lávame para ser limpio. Entonces pidámosle al Señor que nos examine. Tome su tiempo allí, incline su rostro, cierre sus ojos. Como les he dicho, cerrar los ojos no tiene nada mágico. Usted puede orar con los ojos abiertos si quiere, solo que es una manera de evitar distracciones. No estamos mirando si el pastor vino con corbata o sin corbata o cómo viene, sino que usted está allí, ¿qué? Con el Señor, en su presencia, hablando directamente con Él. Dios está aquí, aquí está a tu lado. Y allí a tu lado diles, examíname, Señor, mírame, Padre, revisa mi vida, cómo estoy caminando, cómo estoy viviendo, qué estoy haciendo, qué hice de pensamiento, de palabra, de obra, qué omití, qué cosas debí haber hecho y no las hice, qué cosas debí haber hecho a tiempo y fui negligente. Pero aquí estoy, Señor, en esta mañana, presentándome delante de ti, sabiendo que solamente de tu presencia pueden llegar tiempos de refrigerio para mi vida. Mírame, Señor, mírame, Padre, mira mi vida. Y Señor, de cuántas de esas equivocaciones que he cometido, en que he abusado, aún ha contribuido para que mi cuerpo se debilite. Pero vengo ante ti para pedirte perdón, Señor. Perdóname, Padre. Al igual que el salmista, te decimos en esta mañana, contra ti he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tu rostro. Te he fallado. Pero también entiendo, Padre, en esta mañana la invitación que tú nos haces, que tú me haces, que tú le haces a la iglesia. Cuando dice, venid y estemos a cuentas. Venimos ante ti, Señor, en esta mañana para ponernos a cuenta contigo. Y tú nos dices que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Que si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso, Padre, estamos aquí, Señor, para estar a cuentas contigo, para ponernos en paz, para decirte, Dios, tu Hijo pagó por nosotros, tu Hijo pagó por mí, todos mis pecados con tu sangre han sido lavados y libre soy, he sido perdonado por ti, porque tu Hijo me ha libertado, y si tu Hijo me ha libertado, soy verdaderamente libre. Me declaro libre en Cristo Jesús, libre de la culpa del pecado, libre de la pena del pecado. Y un día en tu presencia, Señor, tengo la certeza de que estaré libre de cualquier presencia de pecado, porque tu santidad lo llenará todo. Señor, así como al profeta tocaste sus labios para limpiarlo, toca, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros labios, y lávanos para ser limpios en la sangre del Cordero. Esto lo hizo posible tu Hijo Jesús. Por eso venimos ante ti para estar a cuentas, para que nuestros pecados los vuelvas blancos como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, sean como blanca lana. Y ahora delante de ti estamos limpios, Señor. ¿Quién entrará en tu santuario
Es la pregunta que hizo el salmista. Y la respuesta es el de manos limpias, corazón puro, que sepa amar. Señor, danos manos limpias. Señor, danos un corazón puro y enséñanos a amar. Enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a perdonar como tú perdonas. Y como dijo Francisco de Asís, porque muriendo en ti tenemos vida eterna. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias por este tiempo juntos, porque podemos venir ante ti para adorarte, para suplicarte, para agradecerte. Estamos agradecidos de que seas nuestro Dios y de que nos tomes como tu pueblo, como tus hijos, y todo por el sacrificio de tu Hijo. En Él te glorificamos con acción de gracias, en Él te adoramos, en Él te rendimos tributo. Tu misericordia, Señor, nos guíe todos los días de nuestra vida, para que un día en tu casa moraremos por largos días. Gracias en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos ahora a interceder los unos por los otros, porque es bueno clamar por el otro. Dice la palabra del Señor que si hay algún enfermo, entonces llame a los ancianos y oren por él. Dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho. Y pues no somos justos, no somos muy buenos, pero dice la palabra del Señor en Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que por fe es justificado tiene paz para con Dios. Entonces, por esa razón, clamemos a Él y clamemos unos por los otros. Y dice que si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, Él lo va a hacer. Entonces vamos a ponernos de acuerdo los unos por los otros a clamar al Señor. ¿Hay peticiones en esta mañana, hermana Martisaura? Por la salud de nuestro hermano Pedro. Vamos a clamar al Señor por él. El hermano Edgar también tiene problemas de salud. Ok, oremos por la familia Rosero. Hay problemas en el barrio donde ellos tienen una vivienda, donde vivían ellos. Entonces pidiendo al Señor, Él está por allá resolviendo el asunto. Oremos al Señor para que haya bendición allí. ¿Alguien más? Por la rodilla de nuestro hermano William, que el Señor toque esa rodilla y la restaure a plenitud. Y también una invitación a bajar de peso. Si van del médico, es lo primero que le va a decir: hay que bajar no de pesos, sino de peso. ¿Alguien más? La hija de nuestros hermanos Aguirre está cerca de dar a luz. Entonces pidámosle al Señor que el alumbramiento sea como de Navidad, de mucha luz, de mucha bendición. Por nuestra hermana Beatriz, sigamos orando al Señor por su salud. Hermana Rosero. Que la familia coja el compromiso de que la vida es mucho más que diversión. Por la salud de Carlos Hernández, vamos a orar por Carlitos. ¿Alguien más? ¿Peticiones en esta mañana, hermana Beatriz? Por la familia Jaramillo Prado. También oremos por la salud de Sebastián, que el Señor sea tocando su organismo, un problema de alergia, entonces necesitamos que el Señor se la quite. Esperanza, por la salud de la mamá de Esperanza, vamos a orar por ella también. Por la salud de un compadre de nuestro hermano Aguirre. Muy bien. Yo tengo otra, agradecerle al Señor porque estaba leyendo los meses que hace ya me pagaron en marzo, que me paguen y se vayan.
Muy bien, ya le pagaron algo del arriendo que le debían, entonces vamos a seguir orando al Señor para que les dé a ellos recursos para que puedan resolver sus problemas y de paso también le resuelvan los problemas a nuestra hermana Marta Isaura. Porque lo que queremos, a veces decimos, no, que esa gente que nos pague, pero pidámosle al Señor que los bendiga para que puedan suplir. Muy bien, vamos a clamar al Señor entonces. Ya han escuchado los ruegos, así que con la persona que está a su lado comience a interceder. Por favor, no se queden solitas. También unacen con Carlos para clamar al Señor. Ore por la persona que está allí a su lado. Va a pedirle al Señor bendición y vida eterna. La palabra del Señor dice, Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces aquí estamos juntos, estamos en armonía, pidámosle al Señor que envíe bendición y vida eterna sobre nuestras vidas. Clame entonces al Señor por la persona que está a su lado. Interceda por ella, dígale al Señor que ese Dios bueno tenga misericordia e inunde de bendición la persona que está a su lado. Bendígala en el nombre de Jesús. La persona que está a su lado es imagen y semejanza de Dios. La persona que está a su lado, Cristo pagó por ella. Y el Señor nos invita a que amemos lo que Él ama. Entonces la persona que está a su lado es amada por Dios. Y también usted interceda por ella para que el Señor le bendiga y le guarde. Bendice tu iglesia, Padre. Y allí ustedes en sus casas también clamen al Señor, oren a Él. La oración del justo puede mucho y Cristo te ha justificado. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que clama al Señor. Pon delante de la presencia del Señor todas tus necesidades. Pon delante de la presencia del Señor todas tus cargas. La invitación es a que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Intercede al Señor por tu hermano. Intercede al Señor que de su presencia vengan tiempos de refrigerio para nuestras vidas. Señor, toca la rodilla de nuestro hermano William, Padre. Restáuralo, Señor. Toma el cuerpo de Carlos Hernández, de Pedro. Sé obrando, Señor, conforme a tu misericordia. Señor, trae solución a la vida de los Roseros con su vivienda. Bendice la vida de los Molinas, Señor, allí en el viaje que ellos están realizando. Bendice la familia Sanabria, Padre, y de tu presencia para ellos lleguen bendiciones en abundancia. Gracias por restaurar la salud del cuerpo de la mamá de nuestra hermana Esperanza. Gracias, mi Padre, por la familia Jaramillo Prado. Toca sus corazones y muévelos en ti y hacia ti. Toca el cuerpo de nuestra hermana Beatriz, Señor, y restáurala del cuerpo de Sebastián. Limpia su organismo. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre.
Tú eres el Dios que me ve. Tú eres maravilloso, Señor. Señor, permite que la bendición de la emisora para nuestros hermanos sea una realidad y a través de ella se pueda llevar tu evangelio, se pueda presentar tu palabra a mucha gente. Bendice a la familia Acevedo López en Costa Rica, Señor. Bendice a Katiuska y a su nené en Ecuador. Colocamos, Señor, la vida de Loyer y su familia en el Perú, que tú seas bendiciéndole y guardándole en Cristo Jesús. Bendice su vida, Señor. Bendice la vida de Fagundes en Uruguay, Padre. Tu amor siga manifestándose a su vida y a la de su familia. Gracias por las familias aquí representadas, Padre Celestial. Todos y cada uno sean bendecidos por ti, los Contreras, los Jaramillo, los Aguirre, los Rosero, los Rojas, la familia de nuestro hermano William, sus hijos, Esperanza, su familia. Gracias, eterno Padre, por nuestra hermana Gloria Estela, su hijo, su familia, su hermano. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. Porque tú estás aquí. Esa es la certeza y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por permitirnos interceder los unos por los otros. En Cristo nuestro Señor te damos gracias. Amén y amén. El Señor sea glorificado en todas nuestras acciones. Vamos a mirar Hechos capítulo 2. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 de la palabra del Señor. Y vamos a mirar de los versículos 1 al 13. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13 de la palabra del Señor. El título que tiene la versión que está allí en las sillas es PDT, Palabra de Dios para Todos. Esta tiene un lenguaje sencillo, fácil de entender. Entonces, por esa razón la estamos utilizando. Me encanta la Reina Valera, es la Biblia que más me gusta, pero uso esta en la congregación para que todos podamos entenderla más fácil en cuanto a la lectura. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. En Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes del mundo. Al oír el ruido se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Muy sorprendidos y llenos de asombro decían: ¿no son todos estos de Galilea? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestro propio idioma? Somos de diferentes partes del mundo: Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, el área de Libia, cerca de la ciudad de Cirene, visitantes de Roma, Creta y Arabia. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo. Venimos de todos esos países,
pero los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Todos estaban sorprendidos y asombrados y se preguntaban, ¿qué está pasando? En cambio, otros se burlaban diciendo, estos están borrachos. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. Hemos venido estudiando entonces acerca de los dones y el domingo tocamos tangencialmente acerca de el don de lenguas. Y entonces surgen algunas preguntas en cuanto a las lenguas. Al inicio estuvimos leyendo en Primera de Corintios en el capítulo 14. Ahora, para aclarar, las lenguas de Hechos capítulo 2 que acabamos de leer y las lenguas que encontramos en Primera de Corintios en el capítulo 12 y las lenguas que encontramos en el capítulo 10 cuando están en la casa de Cornelio y viene el Espíritu Santo sobre ellos y comienzan a hablar en lenguas, son muy diferentes las lenguas de Hechos capítulo 2 a lo que se da en Hechos 10 y en Primera de Corintios en el capítulo 12. ¿Por qué razón? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, cuando ustedes junto conmigo leímos la palabra del Señor en Primera de Corintios en el capítulo 14, dice el apóstol Pablo que se habla en lenguas, pero nadie entiende, a menos que haya un intérprete. Y que el que habla en lenguas habla es para Dios, o sea, es algo espiritual que se da en la persona y se conecta directamente con Dios a través de esas lenguas. O sea, el espíritu de la persona está hablando con el espíritu de Dios en una lengua extraña. Pero cuando miramos aquí en Hechos en el capítulo 2, dice que ellos le entendían. O sea, ellos estaban hablando y les entendían en su propio idioma. Dice, están hablando en la lengua en que hemos nacido. Así que es muy diferente. Lo de Hechos 2 son idiomas. Lo de Primera de Corintios y Romanos 10 es una manifestación del Espíritu en cuanto a lenguas espirituales. O sea, hablando el Espíritu con Dios. Aquí son idiomas. Entonces, eso es para tener en cuenta. ¿Son muy qué? Muy diferentes. Ahora, si me diera el don de lenguas de hablar inglés, eso me evitaría muchos problemas cada que salgo del país. Cuando voy a Europa o cuando voy a Estados Unidos siempre me trato de comunicar, pero a lo inglés paisa, open the windows para que entre el aire. Entonces, o sea, abra la ventana para que entre el viento o el aire. Pero de todas maneras, trato de comunicarme, he sobrevivido, pero sería muy bueno si pudiera recibir eso como don. Pero el Señor no me ha dado eso. Entonces, ¿está claro la diferencia? Son las lenguas de Corintio y las lenguas de Hechos, ¿son qué? Diferentes. En el sentido de que unas son idiomas y otros son qué? Lenguas espirituales. Muy bien. Y en Hechos capítulo 2 dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos, o sea que también fue una manifestación del Espíritu Santo estas lenguas, o sea, estos idiomas. Pero dice que cada uno le oía hablar en su propia lengua y menciona ciudadanos de diferentes países, de Ponto, del Asia, de Roma, de Creta, de Panfilia, etcétera. O sea, hay gente como de 12, 14 países están allí reunidos y los escuchan hablar en su propia lengua, o sea, en su propio idioma, en el idioma de su corazón. Es muy interesante. Ahora, una de las cosas que me ocurrió hace años, estaba pastoreando en Bucaramanga, yo estaba predicando y llegó un señor y se sentó en la última banca. Habíamos llevado al Jonathan, estaba pequeñito, tenía como 4 o 5 años, y lo llevamos por un problema de adenoides al médico y tuvieron que hacerle una operación de urgencia.
Y cuando lo llevé al hospital infantil, pues no había, cuando eso no había seguridad social para la familia, solamente el empleado. Entonces tocaba pagar, y el médico que lo atendió de urgencia me dijo: hay que operarlo ya, pero solo lo opero en la clínica infantil. Yo no opero sino allá, no opero en otra parte. Y eso era una clínica privada. Entonces, cuando voy a la clínica privada para llevarlo, para preguntar, me dicen, en esa época, me dice, la operación vale 130,000 pesos. Dice, 130,000 pesos, pero eso era un montón de plata en esa época. Y entonces él dice, y para recibir el hijo, usted tiene que depositar 10,000 pesos para recibirlo. Y yo no tenía plata en el bolsillo, eso fue un sábado. Entonces yo le dije, mire, yo no tengo para ese dinero ahorita, pero puedo conseguirlo. Me dijo, bueno, le recibo el niño, pero mañana me trae mínimo 3,000 pesos. Llegamos a la iglesia en el culto el domingo. La iglesia se enteró, pedimos oración por la salud de él, y una hermana dijo, propongo que recojamos una ofrenda para el pastor por la emergencia que tiene. Y recogieron una ofrenda, y la ofrenda fue 3,000 pesos. O sea, lo que necesitaba para la clínica. Pues fui a la clínica y llevé los 3,000 pesos. Pero ese día que yo estaba predicando, entró un señor y se sentó en la última banca. Dimos la bienvenida, y entonces cuando le di la bienvenida le dije a él que se presentara o algo, y él no hablaba español. Era un señor de Inglaterra. Y él estaba allí sentado. Bueno, terminó el servicio, y cuando terminó el servicio yo me le arrimé para saludarlo, y me dijo, muchas gracias por el mensaje, lo entendí perfectamente y el Señor edificó mi vida. Pero él no hablaba español, y yo estaba predicando era en español. En inglés pues solamente fui a saludarlo, pero solamente el saludo. Y entonces me dijo, gracias por el mensaje, vine aquí porque tengo una reunión mañana a mediodía, porque vine a dar una asesoría en Ecopetrol. Eso fue todo, y el señor se fue. Al otro día, entonces, operaron al niño, y me dicen, bueno, son 130,000 pesos. Había conseguido otros 7,000, ya tenía 10,000, los 3 que había dado y los 7. Y al otro día recibimos una llamada, había que sacar al niño a la 1 de la tarde, porque si no se sacaba a la 1 de la tarde, entonces me cobraban un día más, y había que llevar 120,000 pesos. ¿De dónde? Y de pronto recibimos una llamada como a las 11 de la mañana, y el que me llamó me dijo, mire, lo estamos llamando del Club Campestre, el señor Smith lo invita a almorzar. Él está aquí en el Club Campestre y entonces quiere almorzar con usted, que venga con su esposa y almuerzan juntos. Entonces me dice mi esposa, ¿y qué vamos a hacer? Yo le digo, pues no hay plata para sacar al niño. De todas maneras, ya no nos lo van a echar. El lugar más seguro donde está es allá. Vámonos a almorzar. Y nos fuimos a almorzar con el señor Smith. Cuando llegamos, él estaba allí sentado con un intérprete. Y entonces, otra vez que estaba muy agradecido por el mensaje, que qué bueno, que había sido de inspiración, que era algo que él necesitaba, y que él había sido bendecido por el trabajo que había ido a hacer a Bucaramanga. Entonces quería compartir conmigo de esa bendición, y me pasó un cheque. Y el cheque que me pasó era por 120,000 pesos. Salimos del almuerzo, cogimos un taxi a la clínica, dimos los 120,000 pesos y sacamos el niño. Entonces, ¿dónde estuvo el milagro? Yo estuve hablando normal, como siempre, como les estoy hablando a ustedes acá ahora, pero Dios obró en el oído de él y él entendió perfectamente todo.
Ese es el Dios que tenemos. Ni un peso más, ni un peso menos, preciso lo que se necesitaba. Así que, mis hermanos, les comento esto para hablar acerca de dónde se operó el milagro de aquellos que oían hablar en su propio idioma. Dice, cada uno les oía hablar en su propio idioma. Entonces Dios obró no solamente en la lengua de ellos, sino también en el oído de los que estaban escuchando. ¿Por qué? El propósito de Dios es que la gente entienda su palabra, entienda su mensaje. Otro aspecto entonces para resaltar dentro de las lenguas de lo que estábamos leyendo en Primera de Corintios en el capítulo 14. ¿Cuál es la recomendación de la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor que si alguien comienza a hablar en lenguas y no hay intérprete, la gente no entiende. El entendimiento de la gente queda sin fruto, o sea, no es edificada. Por lo tanto, dice que haya intérprete, pero también otra recomendación que hace, dice que hablen 2 o a lo más 3 y por turno. O sea, que no es que todos, no es que aquí Dios le dé el don de lenguas a todos y entonces todos se paren y se pongan a hablar. Es que incluso si todos nos ponemos a hablar como hablamos en español al tiempo, ¿entendemos? No entendemos. Por eso muchas veces surgen disputas en el hogar, porque el esposo habla, el hijo habla, la mamá habla al mismo tiempo y solamente se va calentando el ánimo y no entendemos qué se está diciendo. ¿Por qué? Porque no escuchamos al otro. Y eso hablando en nuestro propio idioma. Imagínense ahora en lenguas angelicales, celestiales, que uno no entiende. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Hablen 2, a lo más 3, y que haya intérprete, y que se haga por turno. O sea que entonces habla la hermana Aguirre en lenguas, le interpreta el hermano Aguirre, y esperamos el turno para que después hable Beatriz y la interprete Manuel, y después esperamos el turno para que hable Marta Isaura y la interprete la hermana Luz. O sea, así es que está diciendo la palabra del Señor, que se haga ¿por qué? En orden. Dice, y hágase todo decentemente y en orden. Pero también dice, para el que profetiza, o sea, que el que predica. Entonces dice, si alguno tiene palabra, tiene doctrina, tiene salmo, entonces comuníquelo. O sea que si alguno de ustedes tiene una palabra para la iglesia, puede hacerlo. Pero hágalo ¿qué? En orden. No al tiempo en que yo estoy hablando, usted se pare y también comience a hablar. No al tiempo en que otro está hablando y también se pare a hablar. No, hagámoslo ¿qué? En orden, de acuerdo a la recomendación que está dando la palabra del Señor. Otra recomendación entonces dentro de lo que dice la palabra del Señor, allí en Primera de Corintios en el capítulo 14. Entonces, lo que encontramos es, para un repaso, dones son diferentes los de Hechos 2 a Primera de Corintios 12. Segundo, debe hacerse por turnos, en orden, y que haya ¿qué? Intérprete. Luego dice la palabra del Señor allí en el capítulo 14 de Primera de Corintios, que en cuanto a las lenguas, entonces procuremos los mejores dones, sobre todo que profeticemos. Ahora, aclaración en cuanto a qué es profetizar. La palabra profetizar viene de la palabra naví. El naví en el hebreo está hablando acerca de la persona que tiene algo que compartir y no puede resistirlo, no puede quedarse callado. Un ejemplo, a la olla a presión en que usted cocina. Usted coloca la olla y cuando la olla comienza a calentar, entonces empieza a tener demasiada presión y necesita una válvula de escape para poder ¿qué? Que salga, porque lo que contiene dentro, ese vapor está tan fuerte que necesita salir. Si no tiene salida, ¿qué sucede? Explota, estalla. Entonces necesita ¿qué? Salir, pero es algo que tiene adentro que tiene que botar.
Entonces para eso está la válvula de escape y bota. Bueno, eso es la palabra profetizar. La palabra, el profeta es aquel que tiene un mensaje de parte de Dios, y ese mensaje de parte de Dios está dentro de su vida y es tan fuerte que tiene que pronunciarlo, que tiene que manifestarlo. Pero ese Naví no está diciendo que es adivinación. O sea, no es adivinación, ni es anunciar algo que va a pasar en el futuro. La mayoría de los profetas, por ejemplo, el profeta Elías hizo cantidad de milagros. Elías es el más grande de los profetas. Y sin embargo, en la palabra del Señor no dice que habló en lenguas. Pero era el más grande de los profetas. Y aparte de eso, no adivinó. O sea, usted lee los hechos de Elías, y en Elías no está anunciando que va a pasar esto, que va a pasar aquello. Otros sí lo hicieron, otros profetas, pero él, el que fue el más grande de los profetas, no está adivinando nada, pero sí está ¿qué? Anunciando. En el libro de Amós usted encuentra a Amós que sí habla de algo que iba a venir, del terremoto y todo lo demás que iba a acontecer, pero también tiene un mensaje de justicia social. O sea, está denunciando a los gobernantes, a los sacerdotes, a la casta religiosa de su época, que están oprimiendo al pueblo, que están robando y están haciendo mal las cosas. O sea, el profeta está denunciando lo que está aconteciendo, pero no está diciendo algo de adivinación. Pero tampoco es la profecía que hoy en día se está utilizando en muchas iglesias, que en algunas iglesias usted entra, entonces se le arrima un profeta para decirle alguna cosa. Ahora, lo interesante, lo que me llama la atención es lo que le dice ese profeta a la gente. El profeta se le arrima y le dice: hija mía, el Señor te dice que te ama mucho, que te quiere mucho, que eres especial para Él y que te va a dar mucha bendición. Pero nunca le dice de condenación. Nunca le dice de los problemas que van a pasar. No le dice que se puede enfermar. Pero sí le está diciendo ¿qué? Que Dios lo ama, que Dios lo bendice. ¿Necesitaría un profeta para saber que Dios la ama? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera te amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Yo no necesito un profeta que me diga que Dios me ama. ¿Me lo dice qué? La palabra. Soy nueva criatura, lo revela la Escritura. Entonces, hoy en estos tiempos, ¿hay profetas o ya todo está escrito? Yo soy un profeta. ¿Usted es un profeta? O sea que hay profetas. Cada que proclamo la palabra, cada que anuncio el mensaje, estoy profetizando. Pero ya está escrito. Cada que usted está profetizando lo que dice la palabra, cada que usted le proclama a otro el evangelio, está profetizando. Cada que usted le dice a otro que el Señor le ama y que tiene un plan especial para él, ¿está qué? Profetizando. Pastor. Es que el profeta, recuerden lo que les decía, el profeta es alguien que tiene ¿qué? Un mensaje dentro que no lo puede aguantar, o sea, que tiene que anunciarlo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que para el verdadero creyente debe enseñar lo que está escrito ya, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, y aquí en Malaquías 4:5 dice: miren, voy a enviar al profeta Elías a ustedes antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Elías ayudará a reconciliar a los hijos de sus padres, a los hijos con sus padres, y no vaya a hacer que venga yo y destruya la tierra por completo. Uh-huh. Explíqueme esa parte. Muy bien. Dice: y vendrá Elías antes que venga el día del Señor, ¿cierto? Y cuando Jesús estaba predicando, ¿qué dijo Jesús? Elías ya vino. O sea, Malaquías está anunciando que levantaría el Señor uno como el profeta Elías, ¿cierto? Está anunciando, dice, cuando venga el Señor, o sea, para la venida del Señor. Y vino el Señor, ¿y qué dijo el Señor? Elías
ya vino. ¿Y quién era ese? Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista era el que venía a preparar el camino del Señor. Entonces dice, y Elías vendrá y preparará el camino del Señor. ¿Y quién vino y preparó el camino del Señor? Juan el Bautista. ¿Y qué dijo Jesús? Que Juan el Bautista era Elías. O sea, se cumplió lo que usted me acaba de leer. ¿En quién se cumplió? Esa profecía, ¿en quién se cumplió? En Juan el Bautista, en la época de Jesús. Y Jesús mismo dijo, ese es Elías del cual les había dicho. ¿Está claro? Esa es la respuesta. Ahora, si usted mira Hebreos capítulo 13, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas, ahora en este tiempo, perdón, el 1:1, ahora en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No el 13, sino el capítulo 1, del 1 al 3. ¿Qué dice? Que Dios habló en otro tiempo, ¿por quién? A nuestros padres, ¿por quién habló? Por los profetas. Ahora, ¿por quién está hablando? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y dónde se encuentra la revelación de su Hijo Jesús? En la palabra. Juan capítulo 20, versículo 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. O sea, eso que hay ahí, esa Biblia que usted tiene ahí, se ha escrito ¿para qué? Para que crea que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo en el Hijo de Dios tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y esa vida eterna en quién está? Está en su Hijo. Y en primera de Juan 5:13 dice, estas cosas se han escrito para que sepáis. En Juan 20:31 dice, para que creyendo tengan vida eterna. En primera de Juan 5:13 dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, pasa de creer para tener a la seguridad de que tengo. Entonces, tengo la seguridad de la salvación. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, eso es, o sea, profetizar es que anunciar. Sí hay casos en que el profeta anunció lo que pasaría, lo que vendría. Apocalipsis es una revelación profética de lo que vendrá. Algunas cosas ya se dieron, pero otras van a acontecer. O sea, todavía no se han dado. Algunas de las profecías, por ejemplo, dice que antes de la venida del Señor vendrá el día grande y terrible. Dice, el cual no ha habido ni habrá jamás. O sea que vendrá un día terrible. Hay de los que dicen que venga el día de Jehová, será día de tinieblas y no de luz. O sea, no, Él no va a venir a que lo maten otra vez. Jesús no va a venir a que lo mate ahora un francotirador o un sicario. En esa ocasión fue la cruz. Ahora sería un francotirador o una bomba o algo. No, Él no va a venir a eso. Dice que vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Y eso será qué? Dice, día grande y temible. Pero, ¿tiene usted que temer por eso? ¿Tiene que tenerle miedo a eso? ¿Qué debía hacer para no tenerle miedo a eso? Estar bajo la gracia de Dios. Si usted está bajo la gracia de Dios, ¿cuál es el problema? Que mañana, dice el salmista, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. O sea, no importa qué pase, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la seguridad que tenemos. ¿Alguna otra pregunta entonces? ¿Les queda claro? Entonces, profetizar es anunciar el mensaje. El profeta tiene un mensaje que debe ¿qué? Comunicar, que debe anunciar. Usted tiene un mensaje que debe anunciar. Lo que usted sabe, lo que conoce. Esto que está escuchando, lo que usted está viviendo de Cristo en Dios, comuníqueselo a otros. Anuncie el Evangelio. Dice, procuren los mejores dones, sobre todo ¿qué? Profeticen, o sea, proclamen, anuncien el Evangelio. Bien,
Entonces, ¿algo más sobre los dones? ¿Alguna otra pregunta? Aunque no sea de los dones, si tiene alguna pregunta guardada hace rato y quiere soltarla, vamos a tomar unos 10 minutos para preguntas. Pastor, la gracia es un regalo que Dios le da a quien, bueno, dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? ¿Por qué hay tanto escepticismo hoy en día por la palabra de Dios? A aquellos a quien nosotros como creyentes vamos a hablarles, yo uso muchos métodos y le pido a Dios todos los días que si no funcionó el que hice ayer, que funcione uno nuevo. Y nada, no veo casi, pues no sé si habrán resultados, pero a veces hay desesperanza. Ok, bueno, resultados, dice el Señor que su palabra no volverá vacía, sino que será prosperada para aquello que la envíe. Una vez, yo estaba trabajando hace muchos años, como 45 años, en el Hospital Universitario de Caldas. Y le compartí a un compañero de trabajo el Evangelio. Y me dijo, ¿y eso sí es cierto? Y le dije, pues si se lo estoy compartiendo es porque es cierto. Por eso se lo estoy compartiendo. No fue muy abierto a la palabra y todo eso. Bueno, el tipo desapareció. Bueno, él siguió trabajando. Yo me fui a Cali a estudiar a nuestra Universidad Teológica. Entonces por esa razón dejamos de vernos. Y en el taller donde yo era jefe de relaciones industriales, dirigía la parte de mantenimiento. Y había un hombre, lo llamábamos Cacha, se llamaba Isauro, un nombre en vía de extinción. Ya no creo que haya más Isauros. Pero él se llamaba Isauro y entonces él era un tipo demasiado católico, muy cerrado. Y cuando el jefe de personal me trasladó a ese departamento, él fue a donde el jefe de personal le dijo que no quería nada conmigo porque yo era evangélico. El jefe de personal le dijo, qué pena, pero aquí fue a trabajar, no a hablar de religión. Yo, sí, pero yo no quiero nada con ese señor. Yo, pero se lo toca aguantarse. Yo me fui para la oficina, para el lugar en el taller donde nos tocaba trabajar, y cuando eso yo no era el jefe de él, simplemente éramos compañeros de trabajo, y yo no le dije nada a él del Evangelio. Yo simplemente cogía una Biblia, la abría y marcaba algunos textos, como Romanos 3:23, 6:23, etcétera. Le dejaba marcado y dejaba la Biblia así, puesta. Y yo la colocaba de tal manera que la usara como seña. Cuando yo regresaba muchas veces al taller, encontré la Biblia colocada de manera diferente, o sea que él la había cogido. Él semanalmente llevaba flores. Él tenía una virgen sin cabeza, la imagen de una virgen sin cabeza en un pedestal, y le colocaba flores y le prendía una veladora. O sea, imagínense cómo era él. Él era de los que cargaba el palión, el santo en la iglesia. Caballero del Santísimo. Así ese era, y por esa razón él detestaba plenamente a los evangélicos. Bueno, fue pasando los días y yo empecé a notar las flores empezaron a marchitarse. Dejó de estar cambiando flores y empezaron a marchitarse. Y la veladora apagada. Yo fui y corté unas flores del jardín del hospital y cambié el agua. Ya estaba oliendo feo el agua y todo. Yo fui, la cambié y le puse las flores. Y le prendí la veladora. Y no le decía nada. Siguió marchitándose la flor y se apagó la veladora. Entonces yo ya dejé. Un día me dijo, oiga, ¿es verdad que la Biblia dice
tal cosa, me preguntó algo de la Biblia, ¿es verdad que la Biblia? Y yo le dije, sí, eso dice. No le dije más nada. Me dijo, ¿sí es verdad que la Biblia dice? Y yo le dije, sí, eso dice. Después, pasado el tiempo, me dice, venga, explíqueme qué es lo que la Biblia dice de los diezmos, pero no me diga, sí, eso dice, no, explíqueme. Y de los diezmos. Entonces yo le expliqué lo que la Biblia dice de los diezmos. Al fin de semana nos pagaron y él llegó con un sobre. Mire, lleve mis diezmos a la iglesia. Y comenzó a diezmar. Y entonces ya me decía, no me deje la Biblia marcada abierta, explíqueme lo que usted me va a decir ahí. Yo me fui, me ascendieron, cambiamos de puesto y todo lo demás, pero cuando terminé me fui para Cali. Regresé año y medio después al hospital. Después de estar en Cali, ya estaba pastoreando una iglesia, llegué año y medio después, y él tenía en el taller un grupo todos los días a las 5 de la tarde, apenas se terminaba la jornada, tenía un grupo de gente enseñándole la Biblia, él. Y pasaron los años y un día, en un taller que yo estaba dando de pastores, se me arrimó un muchacho y me dijo, ¿se acuerda de mí? Y yo le dije, no, realmente no me acuerdo. Me dijo, ¿se acuerda que al que llamaban papazote en el hospital? Y yo, sí, me dijo, yo soy el que usted le presentó el evangelio, ahora soy pastor de una iglesia. Entonces, mi palabra no vuelve vacía, dijo el Señor. Así que mucha gente, usted simplemente siembre, usted hable, usted comparte, el Señor es el que da el resultado. Usted no va a ver muchas cosas, pero el Señor, o sea, de cuánta gente que le he hablado, cuántos están en eso, como le digo, años después, como 20 años después me encontré a ese que estaba, que es que a mí no me parece que eso sea que tal cosa, de pastor. Al otro que no quería nada con nadie, con un grupo en el trabajo, enseñándole la Biblia. Eso es lo que Dios hace. Entonces, no se preocupe por el resultado. Dice, parte de la semilla cayó en buena tierra y dio a 30, 60 y 100 por uno. Una va a caer entre espinos, otra va a caer en las piedras, otra va a caer en hierba mala, pero una va a caer en buena tierra, y esa que cae en buena tierra dará su fruto, y su fruto en su tiempo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos entonces, si no, a adorar y alabar a nuestro Dios a través de los cantos. Recuerde, el estudio bíblico es tiempo para que usted haga ¿qué? Preguntas. Incluso si hay una pregunta que tiene que no esté dentro del estudio bíblico, sino que hace tiempo usted lo tenía ahí guardado y quería, pregunte. Este es un buen tiempo para eso, para que demos explicación. Entonces, no se olvide, Dios habló en el pasado a nuestros padres por los profetas, ahora nos está hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y la revelación plena de la palabra está en la Biblia, en la escritura que usted tiene allí. No, pero es que yo soy católico y la Biblia católica tiene 6 libros más. Léase los 66 de esta, y si le queda tiempo, léase los otros 6 que no le hace daño. No hay ningún problema. Pero la Biblia es la palabra de Dios, es una sola. Así que no hay ningún problema. No es que esta es católica, que esta no, es la Biblia, la palabra de Dios. Vamos entonces a ponernos de pie para adorar a nuestro Dios en esta mañana.